¿Usted cree que comenzar el día con prisa, sin una pausa consciente y saltando directamente a las exigencias del mundo, es el camino para tener un día productivo y lleno de energía, mientras su mente, en silencio, ya libra batallas de ansiedad y agotamiento que se arrastran desde la noche? Paramahansa Yogananda, la autoridad en el despertar del ser, nos enseñó que la verdadera maestría de la energía y la paz mental comienza con un acto de intención consciente, tan simple como el primer aliento, o, sí, el primer sorbo de agua pura del día. Y si le dijera que este acto aparentemente insignificante es la clave para desbloquear una serenidad y una claridad mental que pensaba inalcanzables. A menudo subestimamos el poder de lo sencillo. Creemos que las soluciones a la ansiedad persistente, el insomnio que nos roba el descanso y el estrés abrumador deben ser complicadas, extensas o externas. Sin embargo, la sabiduría perenne nos revela que la base de un equilibrio mental y emocional duradero se construye a partir de los momentos más cotidianos, aquellos que marcan el tono de nuestro ser. El título de este video: Nunca imaginé que un vaso de agua por la mañana pudiera hacer tanto bien, va más allá de la hidratación física. Representa la pureza de una intención, el inicio de un ritual consciente que prepara el templo de su cuerpo y mente para recibir paz. Simboliza ese primer acto de cuidado, esa primera atención a su bienestar interior, que, como Yogananda nos transmitió, es fundamental para cultivar una salud integral. La necesidad de abordar la ansiedad, el insomnio y el estrés no es solo una cuestión de manejo, sino de una transformación profunda en cómo vivimos y cómo nos relacionamos con nuestro ser. Yogananda nos guió hacia la comprensión de que nuestro cuerpo y mente son espejos de nuestro estado interior y que a través de técnicas accesibles podemos restablecer esa armonía perdida. Antes de sumergirnos en esta sabiduría, me gustaría saber ¿cuál es la primera palabra que describe su estado de energía o su desafío de salud mental al despertar? Compártala en los comentarios. Su experiencia es una parte vital de nuestra comunidad de despertar. La ansiedad, el insomnio y el estrés no son meras molestias modernas. Son señales elocuentes de un desequilibrio energético profundo en nuestro ser, gritos de auxilio de nuestro sistema cuerpo-mente. En la perspectiva de Paramahansa Yogananda, cada uno de estos síntomas es un indicativo de que el prana, nuestra fuerza vital esencial, no fluye armoniosamente. La mente, en lugar de ser un instrumento sereno, se convierte en un torbellino incesante de pensamientos, preocupaciones y apego a estímulos externos, desviando nuestra energía de su cauce natural de paz y vitalidad. La vida contemporánea, con su constante bombardeo digital, la interminable lista de tareas y la falta crónica de momentos de silencio y reflexión, exacerba estos desequilibrios. Nos vemos arrastrados por una corriente de urgencia, donde el espacio para la autoobservación consciente se reduce a cero. Esta desconexión de nuestros ritmos internos y naturales nos sumerge en un ciclo vicioso de tensión, agotamiento y una sensación de estar perpetuamente encendidos, incluso cuando nuestro cuerpo anhela descanso. ¿Qué está intentando decirle su cuerpo a través de esa ansiedad persistente, esa noche de insomnio o ese agotamiento mental que siente a lo largo del día? ¿Estamos realmente escuchando? Las manifestaciones físicas de este desequilibrio mental son tan diversas como sutiles. La tensión constante en los hombros, una respiración superficial que apenas oxigena nuestros pulmones,
problemas digestivos que surgen sin explicación aparente, y esa fatiga crónica que se cierne sobre nosotros, incluso después de haber dormido varias horas. Su cuerpo no es una máquina que se avería, es un templo con un lenguaje propio, y la ansiedad es su forma de comunicar una necesidad urgente de realineación. Yogananda No Sin enseñó que la mente y el cuerpo están intrínsecamente unidos. Lo que afecta a uno inevitablemente repercute en el otro. Un pensamiento ansioso puede tensar un músculo, una digestión pesada puede nublar la claridad mental. El acto de iniciar el día con un simple vaso de agua, al que nuestro título hace referencia, es mucho más que una cuestión de hidratación. Es un símbolo, una metáfora poderosa de la intención consciente. Es el primer gesto de pureza que ofrecemos a nuestro sistema. Al beber agua con plena conciencia, no solo purificamos nuestro cuerpo físico, sino que enviamos una señal clara a nuestra mente. Estoy aquí, estoy presente, y estoy dispuesto a comenzar este día con una nueva intención. Este acto sencillo se convierte en un ancla, un puente entre el estado de somnolencia y la vigilia consciente, preparando el terreno para prácticas más profundas que nutrirán nuestra paz interior. Es una forma de limpiar la pizarra de la mente antes de que las exigencias del día se asienten, estableciendo un ritmo deliberado y armonioso que contrasta con la prisa habitual. Así, ese vaso de agua no es la solución mágica, sino el pilar silencioso que sostiene la verdadera transformación energética que buscamos. Una vez que hemos diagnosticado la raíz energética de nuestro malestar, es momento de revelar una de las tecnologías de salud natural más poderosas legadas por Paramahansa Yogananda, la respiración consciente. No se trata de un simple acto fisiológico, sino de una llave maestra para la claridad mental y el equilibrio emocional. Para Yogananda, la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, el hilo invisible que conecta nuestra conciencia individual con la energía cósmica. Controlar la respiración es controlar el prana, y controlar el prana es dominar la mente, transformando la ansiedad en una serena presencia. ¿Alguna vez ha sentido el poder transformador de su propia respiración? Comparta si ya practica alguna técnica o qué espera de esta. La técnica que exploraremos hoy, inspirada en las enseñanzas de Yogananda, es una forma de respiración equilibradora del silencio, diseñada para calmar el sistema nervioso, oxigenar el cerebro y silenciar el torbellino de pensamientos. Es una herramienta accesible, siempre disponible para usted, en cualquier momento y lugar. Aquí está el paso a paso para integrar esta práctica vital. 1. Postura. El templo interno. Siéntese cómodamente con la columna vertebral recta, pero relajada. Puede estar en una silla, en el suelo en postura de loto o medio loto. Mantenga los hombros relajados y ligeramente hacia atrás, abriendo el pecho. Las manos pueden descansar sobre las rodillas con las palmas hacia arriba, en un gesto de receptividad. La cabeza debe estar nivelada, la barbilla ligeramente metida hacia el pecho, alineada con la columna. Esta postura no solo facilita el flujo de prana, sino que también transmite una sensación de dignidad y presencia. 2. Ritmo, la danza de la prana. Cierre suavemente los ojos, dirigiendo la mirada hacia el entrecejo, el tercer ojo o centro de la intuición. Comience inhalando lenta y profundamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Sienta cómo el aire llena su abdomen y luego se eleva hacia su pecho. Mantenga la respiración por una cuenta de 4, sintiendo la plenitud del prana en su interior. Exhale aún más lentamente por la nariz, contando hasta 6, vaciando completamente sus pulmones
Sienta cómo la tensión se libera con cada exhalación. Mantenga los pulmones vacíos por una cuenta de 2, experimentando un breve momento de silencio y quietud antes de la siguiente inhalación. Repita este ciclo. Inhalar 4, retener 4, exhalar 6, retener 2, durante al menos 5 a 10 minutos. El ritmo prolongado de la exhalación activa el sistema nervioso parasimpático, induciendo una profunda relajación. 3. Foco, el ancla de la mente. Durante todo el proceso, su atención debe permanecer firmemente anclada en la sensación de la respiración. Sienta el aire entrando y saliendo por sus fosas nasales. Si su mente divaga, y lo hará, es su naturaleza, observe el pensamiento sin juzgarlo y suavemente redirija su atención de nuevo a la respiración y al conteo. Visualice que con cada inhalación usted atrae paz y claridad. Con cada exhalación libera tensión, preocupación y agotamiento. Esta práctica no es un mero ejercicio, es una forma de reclamar su poder interior. Justo como ese primer vaso de agua, consciente del día, purifica y prepara su cuerpo. Esta respiración purifica y prepara su mente, sentando las bases para una vitalidad y serenidad duraderas. La verdadera magia de la sabiduría de Yogananda reside en su aplicación práctica, en cómo transformamos una técnica en un hábito diario, en un estilo de vida. La respiración equilibradora del silencio no es solo para momentos de crisis. Es una práctica fundamental que, al integrarse en su rutina, previene los desequilibrios y cultiva una reserva constante de paz interior. Tal como el acto de beber agua con intención por la mañana simboliza un comienzo consciente, esta respiración es el siguiente paso en la construcción de su santuario de serenidad. Para que esta práctica se arraigue de forma sostenible, la clave es comenzar poco a poco y vincularla a otros anclas en su día. Le propongo una secuencia de rituales matutinos, inspirada en la disciplina yógica, pero adaptada a la vida moderna. 1. El ritual de la mañana. Consciente. Primer acto. Al despertar, antes de levantarse de la cama, tome ese primer vaso de agua, pero hágalo con plena conciencia. Sienta el agua, su temperatura, cómo hidrata su cuerpo. Este es su momento de intención inicial, el sí a su bienestar. Segundo acto. Inmediatamente después, siéntese en el borde de su cama o en un cojín cercano. Dedique de 5 a 10 minutos a la respiración equilibradora del silencio. Este es el momento de calibrar su mente, de dirigir el prana y de establecer la paz interior antes de que el mundo exterior irrumpa. Tercer acto. Opcional. Concluya con una breve reflexión o una afirmación positiva que resuene con el equilibrio que desea manifestar ese día. Integración a lo largo del día. Mini pausas. Identifique momentos clave en su jornada. Antes de una reunión importante, durante una pausa en el trabajo, o incluso mientras espera en una fila. Tome 1 o 2 minutos para cerrar los ojos, si es posible, y realizar 3 a 5 ciclos de la respiración. No subestime el poder de estas microprácticas para resetear su estado mental. Antes de las comidas. Unos cuantos ciclos de respiración profunda antes de comer pueden calmar su sistema digestivo y mejorar la absorción de nutrientes, alineando la mente y el cuerpo para una alimentación consciente. Preparación para el sueño. Si la ansiedad nocturna o el insomnio son un desafío, dedique 10 a 15 minutos a la respiración equilibradora del silencio antes de acostarse. Es una forma gentil de desconectar la mente del día y prepararla para un sueño reparador. Abordando los obstáculos comunes.
No tengo tiempo. Si 5 minutos parecen mucho, comience con 2. La consistencia es más importante que la duración. 1 minuto consciente es más poderoso que 10 minutos distraídos. Me distraigo fácilmente. Es natural. La mente es como un mono saltarín. No luche contra los pensamientos. Simplemente obsérvelos y suavemente regrese su atención a la respiración. Cada vez que lo hace, está fortaleciendo su músculo de la concentración y la paz interior. No siento nada. La paciencia es clave. Los beneficios se acumulan con la práctica constante. Confíe en el proceso y en la sabiduría de su propio cuerpo para responder. Al hacer de la respiración consciente una parte de su vida, está aplicando la enseñanza de Yogananda de que la disciplina gentil y la autoobservación son el camino hacia una vitalidad duradera. Es un regalo que se da a sí mismo cada día, construyendo una fortaleza interior inexpugnable ante las fluctuaciones del mundo. Hemos recorrido un camino desde la comprensión de cómo la prisa y la falta de conciencia matutina pueden sentar las bases para la ansiedad, el insomnio y el estrés, hasta la revelación de una práctica simple pero profunda, inspirada en la sabiduría de Paramahansa Yogananda, la respiración equilibradora del silencio. Lo que inicialmente parecía un mero diagnóstico energético de nuestros males modernos, se ha transformado en un mapa claro hacia la autonomía de nuestra salud mental y emocional. La aplicación consistente de esta respiración consciente, anclada por el simple acto de beber agua con intención al inicio del día, desencadena una cascada de beneficios transformadores que tocan cada aspecto de su ser. A nivel mental, usted comenzará a experimentar una claridad duradera, una mejora notable en su concentración y una reducción significativa de esa niebla mental que antes nublaba su pensamiento. La mente, antes dispersa y reactiva, se vuelve más focalizada y resiliente. Emocionalmente, notará una disminución en la reactividad al estrés. Las pequeñas irritaciones del día ya no le desestabilizarán con la misma intensidad. Surgirá un equilibrio emocional más estable y un aumento general en su sentido de bienestar y paz interior. Y aunque la respiración impacta directamente la mente, sus efectos se extienden al cuerpo. Observará una mejor calidad del sueño, una reducción de la tensión física crónica y sí, incluso una mejora en la digestión, pues la mente tranquila es un pilar fundamental para un cuerpo sano. Ahora, volvamos a la pregunta inicial que nos planteó este viaje. ¿Cree que comenzar el día con prisa, sin una pausa consciente, es el camino hacia la productividad y la energía duradera? Quizás la verdadera productividad, la que nutre el alma y el cuerpo, y la energía genuina, comienzan con la intención consciente de nutrir su paz interior. Lo que antes podría haber parecido un simple vaso de agua o una respiración cualquiera, se revela ahora como el primer paso de un despertar inevitable, una profunda conexión con la sabiduría que Paramahansa Yogananda nos legó. Usted no es una víctima de las circunstancias. Usted es el arquitecto de su estado interno y con estas herramientas puede construir un santuario de serenidad inquebrantable dentro de usted mismo, un espacio de calma desde el cual afrontar cualquier desafío que la vida le presente. Este enfoque empodera, le devuelve el control y le aleja de la dependencia de soluciones externas, recordándole que el mayor poder reside en su interior. La transformación no es un destino lejano, sino la suma de estos pequeños y conscientes actos diarios. Imagine su mente no como un campo de batalla, sino como un jardín fértil que espera ser cultivado. Si lo riega con las prisas del mundo, lo abona con el estrés y lo deja a merced del viento de la distracción, cosechará maleza de ansiedad y fatiga. Pero si cada mañana,
con la intención y la sabiduría de un jardinero consciente, lo riega con la pureza de un acto deliberado, como ese primer vaso de agua que simboliza la claridad y la purificación de su ser, y lo oxigena con la respiración rítmica y profunda que calma sus raíces. Entonces ese jardín florecerá con serenidad, con la resiliencia de un roble milenario y una vitalidad inquebrantable que perfumará cada aspecto de su vida. Paramahansa Yogananda nos recordaba que la vida es un río de energía, un flujo constante. Podemos permitir que las corrientes de la distracción, la preocupación y el agotamiento nos arrastren sin rumbo, o podemos aprender a remar con propósito, aprovechando cada flujo, cada respiración consciente, cada momento de silencio para dirigir nuestro curso hacia la vitalidad plena y una longevidad consciente. Este es el principio fundamental de la salud integral, la armonía entre cuerpo, mente y espíritu, cultivada a través de la disciplina amorosa y la autoobservación. La sabiduría de Yogananda no es un mero conjunto de técnicas, sino una filosofía de vida que le invita a despertar su potencial dormido, a reconocer el poder que reside en usted para ser el maestro de su propio destino energético. Le pregunto, ¿cómo se imagina su vida en 30 días si cada mañana comienza con la intención y la práctica que hoy hemos explorado? Describa esa versión de usted en los comentarios. Visualizarlo con detalle es el primer paso para manifestarlo. Este es el camino hacia una salud integral, donde cada parte de su ser, su cuerpo, su mente y su espíritu trabaja en perfecta armonía para una longevidad plena, llena de propósito y una paz que irradia desde su interior. Si esta sabiduría ha resonado profundamente con su búsqueda de más paz, claridad y un equilibrio duradero, le invito a compartir este video con quienes usted cree que también necesitan este despertar. Sus experiencias, sus preguntas y sobre todo, sus victorias en esta jornada de autodescubrimiento son un faro de inspiración y apoyo para todos nosotros. Juntos, estamos construyendo una comunidad de vitalidad consciente y un despertar interior que transforma vidas. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así, no se perderá ninguna de las revelaciones y prácticas que le guiarán paso a paso hacia una vida más plena y consciente. Estamos aquí para acompañarle en cada etapa de este hermoso camino. Recuerde, el poder de la transformación más profunda reside siempre en la constancia de los pequeños actos conscientes y en la intención pura que ponemos en cada uno de ellos. Nos vemos en el próximo despertar de la sabiduría.